Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a ver lo que es el trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Cuáles son los trastornos que engloban al TGD, ¿sí? Y luego vamos a ver los tratamientos y el rol del acompañante terapéutico para este trastorno general del desarrollo. Ahora voy a pasar a mostrar una diapositiva que armé para esta clase. Bueno, acá tenemos una primera definición de lo que es el trastorno general del desarrollo, ¿sí? Nos dice, es un conjunto de trastornos caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas sociales, cognitivas y de comunicación, así como un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de conductas, intereses y actividades. En la mayoría de casos, el desarrollo es atípico o anormal desde las primeras edades, siendo su evolución crónica. Solo en contadas ocasiones, las anomalías se presentan después de los 5 años de edad. ¿Qué nos estás diciendo esta primera aproximación al trastorno generalizado del desarrollo? ¿Sí? Es que los pilares fundamentales de todos los trastornos que engloban el TGD, ¿sí? Va a ser las alteraciones en las áreas sociales, en las cognitivas y en las de comunicación, ¿sí? Y nos habla de que generalmente estos tipos de trastornos, ¿sí?, se detectan en la primera infancia alrededor de los 3 años, con algunas excepciones, ¿sí? Que ahora igual puntualmente vamos a ir hablando. Bueno, la clasificación, es decir, los trastornos que engloban entonces al trastorno generalizado del desarrollo, va a ser primero el trastorno del espectro autista, ¿sí?, el TEA, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el TGD no especificado y el trastorno desintegrativo infantil. Así que en esta clase nos vamos a ocupar de abordar las líneas conceptuales principales de cada uno de estos tipos de trastornos. El trastorno del espectro autista se caracteriza por una alteración en las habilidades sociales, una alteración en la comunicación, presencia de conductas restringidas, repetitivas y estereotipadas, hiper o hiposensibilidad, alteraciones como gastrointestinales, alteraciones inmunológicas. La alteración de las habilidades sociales va a tener que ver con la imposibilidad de poder relacionarse con un otro, ¿sí? Las alteraciones en la comunicación, hay alrededor del 25% de personas con TEA que tienen comunicación no verbal, ¿sí? Algunos logran desarrollar un lenguaje mediante otros dispositivos alternativos, que después lo vamos a ver, y otros no, ¿sí? Presencia de conductas restrictivas, repetitivas y estereotipadas. Esto es como, por ejemplo, caminar en puntilla de pies, el aleteo de las manos, ¿sí? Son todas conductas que se hacen manifiestas a través de movimientos motrices, ¿sí? Hiper o hiposensibilidad quiere decir o que tienen mucha sensibilidad o poca sensibilidad. Una de las características que tiene la mayoría de las personas con TEA es que, por ejemplo, son hipersensibles al ruido extremo, ¿sí? Y puede ser posiblemente, no quiere decir que siempre lo sea, pero puede ser una de las causantes de las crisis, ¿sí? Y después las alteraciones gastrointestinales, alteraciones inmunológicas, también del sueño, ¿sí? Algunas personas, ya les digo, no todas, porque siempre tenemos que tener presente, ¿no?, que cualquiera que sea el trastorno, cualquiera que sea la discapacidad, cada sujeto es sujeto, que quiere decir que es individual, ¿sí? Entonces, las características de algún tipo de trastorno, más allá de que podamos estudiarlas y observarlas a un modo, en realidad estudiarlas a un modo general, pero observadas de una manera particular, ¿sí? Es decir, tomando
la subjetividad de ese sujeto en relación también a todo lo que lo rodea, ¿no? Porque más allá de que hay una discapacidad, hay un trastorno, un síndrome, hay una persona que está ubicada en un tiempo y en un espacio, es decir, hay un sujeto que está contextualizado y debe ser abordado con tales dimensiones. Bueno, también tenemos en el espectro autista alrededor del 70%, ¿sí?, de las personas con autismo tienen un coeficiente intelectual que es por debajo de lo normal, ¿sí? Es diagnosticado antes de los 3 años y el desarrollo físico es normal. Antes de los 3 años hay algunas pautas de alarma, ¿sí?, que son muy precisas y que igualmente lo que es el espectro autista vamos a tener una clase especial, dada que es la especialización del título de ustedes. Así que lo vamos a retomar luego todo lo que tiene que ver con el autismo y por eso les digo que hay unas condiciones, unas pautas de alarma que se dan antes de los 3 años que son muy precisas y las vamos a ver después, porque hay toda una teoría para explicar en torno a esto. Y decimos que es a partir de la primera infancia, ¿por qué? Porque es se pueden detectar dentro de lo que va a ser la escolaridad, ¿sí? Es decir, en su segundo grupo de sociabilización, saliendo de la familia, pueden llegar a detectar este tipo de trastorno y además, porque ya que entra en realidad a este segundo grupo social, es donde también va a tener que interactuar con otras personas fuera de su entorno. Y dado que el TGD, uno de los pilares del TGD va a ser la alteración en las habilidades sociales, se podrá ver más explícitamente también. Y también en torno a la comunicación, dado que alrededor de los antes o después de los 2 años aproximadamente, adquieren un lenguaje más comunicativo, ¿no? Entonces también lo podemos ver, por eso el diagnóstico a los 3 años. Bueno, este trastorno de Rett, el anterior, el del autismo, después cuando retomemos autismo vamos a ver que hay diferentes líneas de investigación en torno al surgimiento del autismo, es decir, si es un trastorno de índole psicológico, del neurodesarrollo o más biológico, ¿sí? El trastorno de Rett es una mutación genética, es decir, que ya viene en los genes desde el momento que nace, ¿sí? Bueno, como dijimos, es causado por una mutación genética poco frecuente que afecta el desarrollo cerebral de las niñas y la alteración es en el gen que se llama MSP2. ¿Por qué decimos que es de las niñas? Es un síndrome que le da a las niñas porque en caso de que el feto en el vientre sea sexo masculino, se produce, y tiene esta mutación de gen, se produce un aborto espontáneo, ¿sí? El desarrollo, en este caso, del sujeto es normal, ¿sí? Hasta que empieza a perder el control voluntario de las manos, además de que hay un movimiento estereotipado de las manos, ¿sí? Empieza a perder el control de la motricidad. Hay un crecimiento que es retardado de cabeza y de cerebro, ¿sí? Dificultades para caminar y convulsiones. ¿Qué quiere decir? Que este trastorno, el desarrollo en el sujeto va a ser normal y luego van a empezar a perder todas las habilidades que adquirieron, ¿sí? Este trastorno se expone, por ejemplo, a los 2 años y ese niño ya empezó a caminar y a poder subir y bajar escalones. Bueno, por ejemplo, del caminar, el acto motor que sigue, ¿sí?, a ese nivel de desarrollo va a ser el de subir y bajar escalones sin ayuda. Entonces, empieza perdiendo primero el acto ese, es decir, la coordinación que le permite poder subir y bajar escalones, ¿sí? Luego va a perder lo que es la marcha, ¿sí?
y así con todos los procesos motrices de mayor a menor, digamos, ¿no? Hasta que, pierden todas la motricidad fina también, por ejemplo, el control de esfínteres también, ¿sí? Si bien había querido hábitos de de higiene y de cuidado por sí solos, también empiezan a perder todo eso. Es decir, si un niño ya ha dejado los pañales, ¿sí? Se pierde también el control de esfínteres. Es un deterioro que se da, como les dije, de mayor a menor, y la verdad es que todavía no hay, las expectativas de vida antes eran muy bajas, y ahora con el incremento de nuevas terapias que pueden ayudar a sobrellevar una mejor calidad de vida, no hay determinado, no hay determinado un tiempo, ¿sí? Pero sí pierden todas las habilidades, después tampoco pueden tragar, ¿sí? ni masticar la comida, ¿sí? Todas las habilidades que se han adquirido desde el momento que nació hasta ese momento. Después tenemos el síndrome de Asperger, también englobado dentro del trastorno general del desarrollo, ¿sí? en donde se da una alteración cualitativa en la interacción social. Los patrones de comportamiento, intereses y actividades son restrictivos, repetitivos y estereotipados. No hay retraso del lenguaje clínicamente significativo. Tiene un coeficiente intelectual por encima de lo normal. Se asemeja a lo que es el espectro autista en cuanto a, por ejemplo, los patrones de comportamientos, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados. Si bien este síndrome tiene una alteración cualitativa en la interacción social, no quiere decir que no le interese. Por ejemplo, en el espectro autista no le interesa directamente la interacción con los demás. En el síndrome de Asperger, sí le interesa poder sociabilizar con los demás, ¿sí? Y se frustran cuando no lo logran hacer. Es decir, hay una alteración en esa relación e interacción para con los demás. Quieren, pero no pueden. Es diferente a lo que es el espectro autista, ¿sí? Los comportamientos estereotipados, repetitivos. Acá hay algo muy llamativo que es que tienen intereses que son, se podría decir, fuera de lo común esperado para un niño, ¿sí? A lo mejor intereses por la astrología, por los dinosaurios, y son extremadamente obsesivos, ¿no? Cuando les interesa algo, ¿sí? Y que no hay retraso del lenguaje clínicamente significativo. A lo mejor hay un pequeño retraso de acuerdo a la edad de ese sujeto y en cuanto al nivel que tendría que estar de comunicación, pero no es muy significativo y el coeficiente es por encima de lo normal, ¿sí? Lo contrario que sucede con el espectro autista, que el CI es por debajo de lo normal. Tienen una torpeza general, es decir, en su desarrollo y en sus habilidades motoras, ¿sí? Intereses generales en las relaciones sociales, desean tener amigos y se sienten frustrados por sus dificultades sociales, e intereses obsesivos de alto nivel. Esto es lo que les venía diciendo recién. Después tenemos el trastorno general de desarrollo no especificado, que como bien dice, no está muy claro el criterio del diagnóstico, ¿sí? Se utiliza en general cuando no se logran cumplir alguno de los criterios para diagnosticar TEA. Diagnosticar TEA o diagnosticar Asperger, por ejemplo, ¿no? Cuando no se cumplen, ¿no?, todos los criterios, o hay un leve retraso o hay algo muy chiquitito, ¿sí? Se suele diagnosticar con TGD no especificado. Y por eso dice síntomas
poco comunes o individuales. Muchas veces pasa que ante un niño de 3 años, por ejemplo, que habla, pero que no tiene una comunicación esperable para su edad, dicen, bueno, lo engloban con el TGD no especificado porque, por ejemplo, no cumple con todos los criterios del TEA, como para englobarlo dentro del espectro autista. Solamente hay una pequeña alteración en la comunicación, en el lenguaje. Pero cada sujeto, como dije anteriormente, es individual y es particular. Y a lo mejor ese niño no recibió la estimulación adecuada para desarrollar eficazmente el lenguaje, ¿sí? Y no quiere decir que eso englobe adentro del TGD, ¿sí? No sé si me explico. Pasa muchas veces, ¿sí? No se cumple con todos los criterios, pero hay un pequeño retraso en el lenguaje, entonces lo englobamos adentro del TGD no especificado porque no se cumple con todos los criterios. Pero recordemos que cada sujeto, al ser particular e individual, y más precisamente hablando de niños, cada niño tiene su tiempo de evolución en el desarrollo de lo, entre comillas, esperable, ¿sí? ¿Qué es lo esperable para un niño? ¿Que habla a los 2 años? Y tendremos que fijarnos entonces en qué tipo de contexto está sumergido ese niño. A lo que me refiero es, ¿hubo estimulación de propiamente el lenguaje en su casa? ¿Hay algún problema de índole contextual, ambiental, vincular dentro de su hogar que también le impide un desarrollo normal? ¿No? Porque si ese niño convive, doy un ejemplo, ¿no? Si ese niño convive en un hogar donde hay mucha violencia o hay factores ambientales también que lo perjudican, como puede ser, no sé, el consumo en su barrio, ¿sí? El consumo, digo, de sustancias dentro del barrio, y situaciones que pasan en los barrios más carenciados, la falta de alimentos necesarios para su desarrollo adecuado también. Todos estos que nombro son factores que justamente hoy en la sociedad se ven muchísimos. Y factores que a la hora de evaluar el desarrollo de un niño muchas veces son descartados y no son tenidos en cuenta. Entonces digo, cada sujeto hay que abordarlo desde su subjetividad, particularidad y contextualizarlo dentro del tiempo y del espacio en el que vive, ¿no? Porque todos estos factores que yo nombré son determinantes, factores de riesgo para el desarrollo normal, ¿sí? Y incluso un niño que tenga un desarrollo normal, con estos factores de riesgo, ese desarrollo normal puede tener posibles causas después, ¿sí? Bueno, no me quiero ir del tema ya. Pero esto es a lo que me refiero, ¿no? Hay que como focalizar bien al sujeto, a ese niño, contextualizarlo y luego así ver entonces qué pasa con ese niño. Bueno, después tenemos el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Que es la presencia de una perturbación grave y generalizada de varias áreas. Por ejemplo, las habilidades para la interacción social y para la comunicación. Son las principales pilares, como son el pilar de todo lo que engloba el trastorno generalizado del desarrollo. Hay presencia de intereses y comportamientos que son estereotipados, ¿sí? Hay una marcada regresión de múltiples áreas de la actividad después de un periodo de por lo menos 2 años de desarrollo que en apariencia se correspondía con la edad del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay perturbaciones, ¿sí? Sobre todo en las habilidades de interacción social y la comunicación, que marcan una regresión. Es decir, después de un periodo de 2 años, ¿sí? En donde ya tenemos, por ejemplo, una marcha con la coordinación que le permite dar saltos, que le permite subir escaleras, que le permite incluso agarrar objetos y poder arrojarlos, ¿sí? Son todas estas cosas que parecen
pequeñas, ¿no?, para el día a día, en realidad son grandes avances en cuanto al desarrollo, a la evolución del desarrollo de un niño. Entonces, bueno, estas pautas motrices, ¿no?, estas habilidades motrices adquiridas, la adquisición de un lenguaje, pautas, habilidades de hábitos diarios cotidianos que son más autónomos, ¿sí?, que no necesitan de tanta ayuda, como el ir al baño, el vestirse de vestirse solo, las pautas también de sueño, ¿sí?, que cuando nacen, ¿no?, son largas y después son más cortas y después medio como que se tiene que volver a organizar las pautas de sueño, ¿sí? Bueno, todas estas habilidades que se adquieren desde que nace hasta los 2 años, ¿sí?, empiezan a retroceder, ¿sí?, empieza a haber una regresión, pero en las que están entre todas esas habilidades que el niño ya estableció en un periodo de 2 años, la regresión va a estar dirigida a los que son las interacciones sociales y en la comunicación. Es decir, si hay un niño que adquirió un lenguaje bien articulado, que usa sintaxis, que usa, un montón de cuestiones en torno al lenguaje y a la comunicación para con un otro, es decir, que sea dialéctica la comunicación, ahí va a haber una regresión en ese lenguaje, ¿sí? Y también en la interacción social, ¿sí? Si antes se daba, era un niño sociable, que no tenía problema de sociabilizar, de compartir juguetes con un otro, empieza a tener una regresión marcada en estos aspectos. El trastorno desintegrativo infantil se manifiesta cuando el niño tiene al menos 2 años y ha adquirido habilidades esperadas para su edad y de manera inesperada ocurre una regresión en por lo menos 2 de las siguientes áreas. Una va a ser la comunicación verbal o no verbal, ¿no?, porque también sí no se comunicaba, por eso le digo que el lenguaje, así como todas las áreas del desarrollo del niño, tienen un tiempo como un tiempo estimativo para su evolución, para ir adquiriendo también, porque cada evolución que el niño hace permite la adquisición de otra nueva habilidad, ¿sí? Son sucesivas. La comunicación verbal y no verbal, las relaciones sociales y comportamiento adaptativo, el juego, el control de esfínteres, las habilidades motoras, ¿sí? Es decir, hay estas 2 habilidades, hay 2 de estas habilidades que el niño las pierde, ¿sí?, o se empiezan a deteriorar. Bueno, ahora tenemos los diagnósticos, cómo se diagnostica. Y esto también, también es muy particular, ¿no? Tenemos el neurólogo, el psiquiatra, el pediatra, y puse del desarrollo entre paréntesis porque ahora hay como una especie de especialización porque estos trastornos, si bien no son nuevos, ahora tienen otro tipo de miradas en cuanto a los mismos trastornos. Entonces, los pediatras del desarrollo tienen estas pautas orientativas para las primeras señales de alarma, ¿sí?, para poder detectarlas a tiempo y poder hacer la derivación. Después estudios genéticos en el caso de que, por ejemplo, el trastorno de Rett, ¿sí?, que es específico de un gen, y los test psicológicos. Algunos de estos diagnósticos, como les repetí antes, son muy deterministas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, deterministas? Que justamente están basados en una concepción del sujeto como esquema corporal, como desarrollo de índole biológico, en donde no se ven afectados otros factores de riesgo, como es el contexto, como es el ambiente que yo les mencioné anteriormente,
¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a estos diagnósticos. No quiere decir que los diagnósticos no sirven para nada, o que los test no sirven para nada, o que están errados. Simplemente de que el sujeto se tiene que contextualizar y tomar el sujeto para hacer este tipo de diagnóstico desde todas las dimensiones y no ser determinista sobre una sola perspectiva, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿sí?, que engloban al TGD, que pueden ser utilizados para que las personas tengan una mejor calidad de vida, y también el tratamiento va a ser adecuado a las características particulares de cada niño, cada sujeto, y atendiendo a las necesidades y a las demandas de ese sujeto en particular, ¿sí? Los farmacológicos son uno que en gran medida también, a mi criterio, soy de cuestionar mucho a los tratamientos farmacológicos, porque tienen que ser utilizados como última instancia, ¿no? A veces es más farmacológico el tratamiento que algún otro tipo de terapia que es solvente y que ayude al niño a mejorar sus condiciones, porque obviamente que los fármacos tienen sus consecuencias, digamos, ¿no? Y no son tenidas en cuenta. Y la verdad que es bastante devastador el daño que hace. Bueno, el fonoaudiología para estimular el lenguaje, el psicológico, dependiendo también de qué rama, la que más se utiliza es la psicología conductual, que ahora vamos a ver también un método que se utiliza mucho, que es el método ABA, el sistema ABA, que tiene que ver con esto, con la psicología conductual, que busca un estímulo que ante un estímulo hay una respuesta esperada, ¿sí? Pero es estímulo-respuesta y también es determinista este método de estímulo-respuesta. Pero también son uno de los criterios también para el diagnóstico. El psiquiátrico, fisiatría, estimulación temprana, terapia con animales, que también es sumamente enriquecedora la terapia con animales en cuanto el objetivo sea la interacción social, por ejemplo, a través del vínculo que es único que hacen los niños con los animales, ¿sí? Se logra poco a poco ir mejorando las habilidades sociales. La musicoterapia, las relaciones sociales lo puse en cuanto hay pequeños grupos que dentro de la provincia de Buenos Aires no creo que hay uno solo, en Capital suele haber más, que son grupos para estimular las relaciones sociales y se trabaja en grupo, ¿sí? Y esto también, este trabajar en grupo también ayuda mucho en cuanto un niño pueda verse reflejado en el otro, en cuanto un niño también sepa que no está solo, ¿no es cierto?, que hay otros que son iguales. Ese trabajar y reflejarse con un otro, digamos, los enriquece. Estimulación temprana, ya lo puse, pero no sé por qué. La psicomotricidad, en cuanto a la psicomotricidad, es también muy enriquecedora porque trabaja en la dualidad de cuerpo-psiquis, ¿no es cierto?, en cómo la psiquis se expresa a través del cuerpo. Dado que también es uno de los pilares del TGD va a ser la alteración en la comunicación, también se ven imposibilitados en poder expresar lo que sienten, ¿no? Y además para ellos, en cuanto, por ejemplo, el autismo tiene hiper o hiposensibilidad, hay cosas que pasan por alto, ¿no? Y trabajar las emociones es uno de los puntos fuertes en cuanto a tratamiento de trastorno general de desarrollo. Poder llegar a que ellos te muestren lo que les pasa
mediante la expresión de su propio cuerpo, ¿sí? Además que lo ayuda obviamente a todo lo que tiene que ver con movimiento motriz. Y bueno, y el psicopedagogo, ¿sí? El tratamiento psicopedagógico, que involucra el espacio también curricular, es decir, el espacio también áulico, en cuanto a terapia alternativa, ¿no es cierto?, que refuerza los contenidos curriculares. Para trabajar con niños, esto lo vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver más específicamente cuando veamos autismo. El trabajar siempre a través del juego, ¿sí? Como componentes terapéuticos, en cualquiera de los trastornos que engloba el trastorno generalizado del desarrollo, trabajar a partir del juego. Sobre todo si estamos con niños. Si estamos con adultos que tengan estos trastornos, también. El juego es importante. ¿Por qué? Porque a través del juego se adquieren muchísimas dimensiones, ¿sí?, que son inimaginables. Lo único que no dije y se me pasó fue que dentro del autismo, que también lo vamos a ver igualmente después en otra clase, en otro video, no tienen el jugar simbólico, ¿sí? Ese jugar para qué no lo tienen, ¿sí? Ese juego imaginativo, juego simbólico. Pero sí pueden hacer otros tipos de juegos, incluso también pueden imitar. Entonces, volviendo a lo que es el juego, el niño no se cohíbe y no se restringe de sentir y de expresar sus emociones a través del juego. Digamos, en el juego no hay ningún tipo de peligro que exponga a ese niño. ¿Por qué? Porque también en el juego la realidad queda suspendida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, si bien están en la realidad y están jugando, obviamente, ¿sí? El juego es una manera más segura de poder expresar, por ejemplo, lo que les pasó en la escuela, e imitar diferentes tipos de roles sociales también, imitar las acciones de los padres. Es decir, y van expresando todo su sentir y todo su pensar puesto en marcha en el juego. Porque les vuelvo a repetir, es el juego el que los hace sentir en un mundo más seguro, ¿sí? Y tiene que partir sobre 3 reglas básicas del juego, que también lo vamos a retomar después, que va a ser organizar, anticipar y predecir, porque como sabemos, y sobre todo en el espectro autista, ¿no?, que son, bueno, Asperger también son muy organizados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener una planificación con, obviamente, una planificación precisa, pero además con otras alternativas, ¿no? Y tiene que estar todo muy bien organizado, tipo cronograma, ¿sí?, en donde podamos anticipar todos los juegos. Todos los juegos como todas las actividades, ¿no es cierto? Decir, bueno, terminamos esto en 5 minutos y luego vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Siempre predecir qué es lo que vamos a hacer. Son 3 pautas muy puntuales que se tienen que trabajar a través del juego. Además, es un recurso, que también lo vamos a ver después, pero igual se los digo, el juego con atención compartida. Ayuda muchísimo en sus habilidades sociales, que bueno, que después cuando veamos autismo de vuelta lo vamos a ver precisamente, que tiene que ver por qué la atención conjunta, porque tienen también dificultades para retener la atención. En el juego de atención conjunta, es decir, en cuanto, por ejemplo, el acompañante terapéutico se involucra en un juego con ese niño, el niño está prestando atención. Por ejemplo, si es un juego de mesa, si está jugando las cartas, está prestando atención a la jugada que tiene que realizar el niño mismo, como también a la jugada que realiza el acompañante terapéutico. No sé si me explico. Entonces,
hay una atención conjunta, se tiene que prestar atención a dos estímulos diferentes. Como ese hay miles de ejemplos que después vamos a ver si quieren. Bueno, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que también lo vamos a ver después la clase que viene, pero cuando veamos autismo, que son sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Con TGD, ¿sí? En cuanto hay una alteración en la comunicación, lo que vamos a utilizar son los aumentativos, ¿sí? No son los alternativos, ¿sí? Los alternativos los dejamos para otro tipo de situaciones. Los sistemas aumentativos nos van a permitir aumentar el nivel de comunicación en la medida que utilizo diferentes herramientas. Como puede ser, por ejemplo, los pictogramas, ¿sí? Se utiliza muchísimo los pictogramas en cuanto, por ejemplo, tienen que ir detallando esos pictogramas la actividad que se va a hacer paso por paso. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, si queremos que el niño aprenda a bañarse solo, el pictograma tiene que explicitar paso por paso qué se tiene que hacer a la hora de bañar. Primero saco una media, después saco la otra media, después saco y así paso por paso. Todo, el shampoo, la crema enjuague, el jabón, enjuagarse, la toalla, ¿no? Y así paso por paso. Con esta acción que va a ser repetitiva, ¿sí? En cuanto se va siguiendo ese pictograma, el niño adquiere ese hábito de una manera más rápida, ¿sí? Y entendible para él, por supuesto. Después, por ejemplo, otra actividad que también es muy interesante y es muy eficaz, son, por ejemplo, los cuentos que tengan, y lo tenía por acá, pero ya no me lo guardé, por ejemplo, un cuento que tenga una historia, como puede ser, yo les digo una que tengo yo, que es el de los 3 cerditos, ¿sí? Donde tenga palabras más dibujos. Por ejemplo, había una vez y una casa, en vez de poner la palabra casa, está el dibujo de la casa. Y después en palabras sigue la anécdota, el relato, y luego otro dibujo. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, después tenemos diferentes alternativas para trabajar, como es el time floor, en donde un adulto se pone en el nivel de desarrollo del niño, ¿sí? Es decir, que se pone, esto quiere decir tiempo en el suelo, ¿no? Entonces, en donde el adulto se pone en el suelo, a la altura del niño, y participan conjuntamente de una actividad, pero desde el mismo nivel. ¿Por qué del mismo nivel? Porque el niño también se da cuenta de que justamente están los dos en el mismo nivel y que uno, el adulto en este caso, no es superior a él, ¿sí? Esto hace que el niño centre más su atención en el jugar porque está frente a un par y no se siente presionado, ¿sí? Por alguien mayor, porque lo ven como una jerarquía mayor, ¿no? Bueno, después tenemos el sunrise, ¿sí? Que es unirse a la actividad del niño a las conductas repetitivas intentando descubrir las motivaciones. El sunrise se basa en el método de, en cuanto el niño tenga, por ejemplo, una conducta repetitiva, ¿sí? El adulto repite estas conductas repetitivas que hace el niño, con el fin de descubrir las motivaciones de ese niño. Y además también llama la atención de ese niño. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Sí? El niño no se da cuenta de esas conductas repetitivas. Y como les dije, después tenemos el LAVA, ¿sí? Que se basa en una enseñanza conductual más estímulo-respuesta, ¿sí? Que esta también la vamos a ver luego en la clase de autismo. Bueno, y por último tenemos entonces el rol del acompañante terapéutico para todo lo que engloba el trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Bueno, puede decirse en definitiva que el acompañante terapéutico es el sostén del paciente mientras desarrolla su tratamiento,
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque, bueno, nosotros vamos a acompañar todos los procesos del tratamiento que haga ese niño, ¿sí? Vamos a ir acompañando su desarrollo en cuanto va haciendo su tratamiento. El objetivo es que el individuo que recibe el acompañamiento pueda mejorar su condición y adquirir toda la autonomía posible, minimizando las limitaciones y explotando las capacidades adquiridas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que trabajar sobre los tratamientos que va haciendo ese sujeto. ¿Para qué? Para maximizar aún más esos diferentes tratamientos, terapias y alternativas que va haciendo ese sujeto, ¿sí? Sobre lo que trabajan. Por eso es imprescindible, ¿sí?, que el acompañante tenga una comunicación bastante estrecha, bastante abierta, bastante flexible y sobre todo desde el respeto y desde la ética, ¿sí?, con los otros profesionales del equipo interdisciplinario. Porque el acompañante tiene que estar en sintonía con lo que el sujeto va trabajando en sus distintas terapias, con el fin entonces de poder fortalecer, ¿sí?, y maximizar todas esas cuestiones que el sujeto trabajó. Así, una vez que finaliza el tratamiento, la persona debe contar con más recursos para desarrollar su vida, ¿sí? Hay distintos profesionales dentro de un equipo interdisciplinario, ¿no?, como ustedes saben, en el que nos desenvolvemos. Estos distintos profesionales dan pautas también a la familia para poder seguir con los lineamientos de los objetivos principales que se trabajan en las distintas terapias. Y el acompañante tiene que acompañar todos estos recursos, ¿sí? Y si en el caso de que no sean específicamente por un profesional, sino por la misma familia también, ¿no? Que dicen, bueno, necesito que adquiera tal habilidad, ¿sí?, que es indispensable para el transcurrir, digamos, de su vida diaria, de su vida hogareña, como puede ser, no sé, aprender a comer, ¿no?, con unos cubiertos, sentado en la mesa. Bueno, si bien es una cuestión que trabaja la familia, ¿no?, el acompañante puede seguir con este tipo de habilidades. Esto, y además no es que sea explícitamente, yo digo este ejemplo, pero pueden ser un montón de cosas, pero digo, no es explícitamente que nos sentemos a la hora de comer y que aprenda a comer, ¿no es cierto? No, hay un montón de otros recursos, como el trabajar con pictogramas, como el trabajar, si bien no tienen el juego simbólico, trabajar con materiales que asemejen lo que es el hábito de comer, ¿no es cierto? Son diferentes alternativas que se pueden trabajar perfectamente. Bueno, las características entonces principales que debe tener el acompañante terapéutico para acompañar, valga la redundancia, en el trastorno generalizado del desarrollo, es la empatía, el desenvolvimiento de la autonomía, ¿sí?, de ese acompañante, el sostén para con ese acompañante, el acompañar, el potenciar habilidades y conductas adquiridas, ¿sí? No solo se debe partir desde desde las carencias, se podría decir, ¿sí?, desde las debilidades de ese sujeto, desde lo que le falta. No, porque eso hace que el sujeto se sienta menospreciado, ¿no? Bastante tiene también con ir a las terapias y trabajar todo lo que le falta. Entonces, digamos, trabajar sobre sus riquezas, sobre sus fortalezas, sobre lo que ya posee, porque además, perdón, digamos, el sujeto va aprendiendo, ¿no?, a medida que pueda acomodar
en la medida que puede acomodar estructuras nuevas a estructuras que ya posee. Así se va haciendo el aprendizaje. Es una construcción, sacado de Piaget, es una construcción en donde el sujeto aprende mediante las estructuras que ya posee. Entonces hay una estructura nueva que tiene que asimilar y acomodar, ¿no?, para adquirir ese nuevo aprendizaje. Entonces partimos desde las fortalezas y desde las estructuras de habilidades, por ejemplo, ¿no?, que ya posee, para entonces adquirir nuevas. Así se logra un aprendizaje significativo, digamos, en lo que tiene que ver con las habilidades. Hablo de habilidades porque hay muchas habilidades hay muchas habilidades desde la vida diaria del sujeto, ¿sí?, que nosotros tenemos que fortalecer y potenciar al máximo. Pero entonces partiendo desde las estructuras que el sujeto ya posee. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Y si tienen alguna duda, saben que pueden, abajo del link de este video, poder escribir todas las dudas y todos los comentarios, ¿sí?, para poder ir trabajándolo juntos. Bueno, buena semana y a quedarse en casa.